Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por inscribirse y asistir a este webinar. Vamos a esperar unos minutos para que se conecte un poquito más de gente. Aprovechando este tiempo que vamos a esperar, los queremos también invitar a un foro que vamos a tener el 26 al 27 de noviembre. En el chat les dejo para que se puedan inscribir. Es una inscripción gratis donde habrá muchas ponencias que podrían ser de su interés. Buenos días a todos, muchas gracias por su tiempo de espera. Vamos a empezar con este taller. Gracias nuevamente por inscribirse y conectarse a este webinar titulado Inodoros secos, una alternativa sustentable. Antes de empezar, les quiero solicitar si nos pueden apoyar apagando sus cámaras y poniendo en mute sus micrófonos para que sea un poco más ágil la transmisión. Este mes, desde Fundación Elvex, hemos decidido hablar más sobre la importancia del inodoro, ya que datos de la OMS y UNICEF mencionan que el 60% de la población mundial no cuenta con inodoros o tienen sistemas de saneamiento deficientes, lo que provoca que el agua se contamine, haciendo que 1.800 millones de personas en el mundo que consumen agua no potable puedan enfermarse o hasta morir. En esta ocasión tenemos la presencia de la ingeniera Janie Solís, a quien agradecemos su presencia nuevamente y que nos hablará más sobre las alternativas para evitar la mala gestión de estos residuos. La ingeniera Janie es ingeniera en sistemas y permacultura certificada.
además de directora comercial de Es Fácil Ser Verde y WC Eco. Janie, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Luis. Siempre es un placer estar con ustedes. Y bueno, ahora con esta oportunidad de hablar sobre opciones sustentables para el proceso, para el saneamiento en la casa. Listo, Janie. Eh, Me parece que si gustas compartir alguna presentación. Listo, a ver, ahí estamos. ¿Ok? Sí, Ok, pues muy buenos días a todos. La charla de hoy es sobre qué opciones tengo para realizar el saneamiento dentro de la casa, especialmente hablando de ámbitos urbanos, de una manera muy sustentable. Como Luis mencionó, el problema del agua a nivel mundial es bien grande, estamos hablando de más del 60%, y si a eso agregamos aquellos que ni siquiera cuentan con agua potable, pues estamos hablando de un universo bien grande. Y además es una tendencia a crecer. Entonces, esta es la razón por la cual este tipo de opciones o soluciones pues es importante conocerlas y posible implementarlas en casa. Eh, el- lo primero que me gustaría comentar es la situación no solo del agua, sino de varios factores que estamos teniendo en nuestra vida, en el desarrollo que llevamos, nos está llevando a puntos críticos donde cada día empieza a ser un poco más difícil resolver. Entonces, tenemos varias opciones. Este momento justo, la pandemia y todo lo que ha sucedido, es un momento muy bueno para poder reflexionar sobre las opciones y la forma en que hacemos las cosas y empezar a cambiar algunos paradigmas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros imaginemos será lo que logremos. Si nosotros imaginamos un futuro mejor, un futuro hermoso, abundante, equitativo, con un medio ambiente saludable y adecuado para todos los seres que vivimos en la Tierra, eso será lo que logremos. Si nosotros no podemos imaginar un futuro de este tipo, pues obviamente será muy difícil llegar a eso. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque parte del cambio que necesitamos, que es muy importante, es un cambio de paradigmas, es un cambio de momento como para repensarlas y reconsiderar que se pueden hacer de otra manera y pues trabajar en ello. Entonces, yo les invito a que imaginen más hermoso, mucho más equitativo, mucho más abundante que lo que estamos viviendo hoy, que justamente en este momento nos sería algo fácil poder imaginar algo diferente de lo que está sucediendo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. En la naturaleza existen ciclos continuos. Estos ciclos son ciclos, hay muchos ciclos en la naturaleza, pero los más importantes son los que llamamos ciclos de vida, como por ejemplo el ciclo del agua. El ciclo del agua es uno de los ciclos más importantes en la naturaleza. Esto es lo que nos enseñaron cuando nosotros íbamos como en la primaria, por ahí de tercero de primaria, y nos platicaron que pues el agua se evaporaba, se formaban nubes, a partir de ahí se precipitaba, caía en la superficie, se escurría, algunas se escurría por superficie y algunas se infiltraba y llegaba nuevamente al cuerpo de agua y volvía a iniciar el ciclo. Esta es como la forma sencilla de ver el ciclo y en realidad el ciclo real es mucho más complejo porque hay otros factores que van afectando la pureza o la perfección de este ciclo. Y estos factores que van afectándolo empiezan con todas las actividades humanas que tenemos, que todas ellas afectan este ciclo, que este ciclo también tiene un papel en todo lo que es la cobertura vegetal, todo lo que son árboles, pastos, todo esto tiene
un efecto muy grande en lo que es el ciclo. Entonces, cuando nosotros ya agregamos estos factores a nuestro ciclo, pues entonces tenemos un ciclo un poco distinto. Es un ciclo más parecido a esto, donde tenemos aire que se está contaminando, perdón, agua de las nubes que se está contaminando con el aire. Tenemos pues todas las casas que de alguna u otra manera utilizan un sistema de drenaje para mandar sus desechos, que teóricamente debería de pasar por una planta de tratamiento, pero es importante saber que en México más del 60% de las plantas de tratamiento no funcionan. Y ese 40% que sí funciona, la mayoría de ellas no están funcionando al 100%. Entonces tenemos solamente un 10% que funcionan totalmente y un 90% que van desde no funciona nada hasta funciona algo. Esto implica que cada vez que yo jalo el agua del excusado, lo más probable es que mis desechos se vayan al mar, a los lagos o a los ríos, sin un tratamiento contaminando continuamente el agua. No solamente es el drenaje, sino también los basureros, toda la industria que desecha muchos tóxicos y químicos en el drenaje, todo el uso de pesticidas y fertilizantes en el campo, y bueno, muchísimas otras cosas que están sucediendo que están contaminando el agua. ¿Y por qué es importante hacer un énfasis en esto? Porque solo el 0.023% del agua está fácilmente disponible para tomarlo. ¿Por qué? De todo el agua que hay en el planeta, el 97.5 es agua salada. Eso implica que requiero una gran cantidad de energía y una gran cantidad de dinero para ponerla en una condición potable, en una condición disponible, adecuada para el consumo humano. Del 2.5% que queda, que es agua dulce, el 69.7 se encuentra en glaciares. Obviamente también es muy, muy difícil utilizar esta agua, aun cuando es agua dulce, es muy difícil utilizarla para consumo humano, dado que por lo regular se encuentra en los polos o en las montañas muy altas, e implicaría un gasto igual bien alto de energía y dinero poderlo tener disponible para el uso, para el consumo humano. De este 69.3, el 30, o sea, el 27.7, bueno, el 30% del agua dulce se encuentra en acuíferos subterráneos, igual requiere hacer pozos, igual requiere pues un trabajo para poder extraerla. Y solamente el 0.03% se encuentra en arroyos y ríos, en ríos, arroyos y lagos. Ese es el agua que realmente tenemos disponible con un poco gasto energético relativamente, y ese 0.03 del total del 100% del agua solo significa el 0.07. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento, la disponibilidad de un elemento tan crítico para la vida en una proporción tan pequeña, pues es importante considerar que este elemento debería de ser cuidado más que el oro, y es ridículo que lo utilicemos como banda transportadora de caca, porque pues obviamente todos podemos vivir. ¿Esto qué significa ya, si lo vemos a nivel del planeta? Bueno, pues el Instituto Mundial de Recursos ha indicado lo que se conoce como estrés hídrico, y es eh, qué tan, qué tanta, qué menos años de acuerdo a la región en donde me encuentro. Entonces aquí vemos que los que están en amarillo clarito van a tener una disminución del 10% de su disponibilidad de agua en los próximos años. Pero, por ejemplo, que es de un 40 a un 80%, que es justamente como vemos a México, va a tener una disponibilidad, va a tener una pérdida de disponibilidad de agua del 40 al 80%. Esto quiere decir que en los próximos años ustedes van a tener que resolver su vida normal con poco menos de la mitad del agua que hoy usan. Cuando ya nos encontramos en una situación donde tenemos que decidir
cómo voy a usar el agua, entonces empezaremos eh, prefiero utilizar para jalarle al baño o la prefiero utilizar para comer, para bañarme, para lavarme. Entonces, cuando yo ya tengo muy poca agua, entonces sí tengo que hacer esas decisiones. Y entonces nos vamos a enfrentar al siguiente problema, que un baño convencional de agua, después de una o dos usos sin poder jalarle al agua, se vuelve bastante difícil pues, sí, hasta de estar en el baño, ¿no? 2018, cuando hicieron ese cambio de una parte del... Estuvimos entre una semana y 3 semanas sin agua, y todos los que lo vivimos habremos de recordar que, pues, sin agua era prácticamente imposible estar en el baño y posteriormente en el departamento o la casa. La situación cuando no tienes agua en un baño de agua es muy, muy complicada. Y además, el 40% del consumo que tenemos en casa es a través del baño del sanitario. Entonces, si nosotros en un futuro nos vamos a enfrentar a un 40 de un 40 a un 80% de disminución de agua y nos estamos gastando el 40% en el baño, tan solo resolver a repensar nuestros hábitos, a cuidarla, a tomar algunas otras decisiones. Este es como el Zoom de México, pues obviamente los estados del sureste tienen mayor disponibilidad y la van a tener por la cantidad de lluvia que cae, pero la mayor parte de México está en problemas, va a estar en problemas de estrés hídrico. Y aun cuando el sureste tiene agua, tampoco tiene resuelto el asunto del saneamiento. Aunque tienen agua, muchísimos cauces en esta zona y ríos y cuerpos de agua están contaminados con químicos, con heces fecales y con muchas otras cosas. Jenny, Como, perdón, sí, antes de que continúes, ¿crees que podías apagar un poco tu cámara para ver si la transmisión mejora? Es que se está escuchando un poco trabado. sí, claro que sí, permíteme. Gracias. Listo, perfecto. Espero que esto mejore un poquito. Gracias. Ok. Entonces, como menciona Luis, bueno, hay dos problemas bien serios para el uso de un baño con agua. El primero es que un cuarto de la población del mundo no tiene acceso a agua potable. Son 2.100 millones de personas en el mundo que no pueden utilizar agua potable, que no tienen una llave donde ellos abren y sale agua. Y esto implica una serie de enfermedades. El 80% de las enfermedades infecciosas en el mundo son causadas por agua sucia y contaminación fecal. Entonces, bueno, ya tenemos el primer problema. No todo el mundo tiene acceso al agua y por lo tanto tener un baño que utilice agua para resolver nuestros problemas de saneamiento, pues no es tan factible, por lo menos en un cuarto de la población mundial. Pero luego tenemos otra cifra que es súper importante, ese 60%, es más del 60% del cual hablaba Luis, 4.500 millones de personas en el mundo no cuentan con un servicio digno y adecuado. Y pues problema, estos dos problemas sumados nos indican que el hecho de que yo pueda hoy ir a mi casa y jalar una palanca y caiga agua o abrir una llave y caiga agua, me indican que yo soy una persona sumamente afortunada en el mundo. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo me va a durar la suerte? Porque si lo vemos, la mayor parte de las personas en el mundo tienen algún problema, ya sea de que no les llega agua o que no tienen un saneamiento adecuado. Y esto también implica varios problemas, aparte de los problemas de salud que son bien grandes, pero en el caso de las mujeres también incrementa su riesgo de sufrir violencia, porque en todos estos lugares donde no hay un servicio de sanitario adecuado, las mujeres tienen que defecar al aire libre y justo es el momento donde son más vulnerables para algún ataque violento. Entonces, el no contar con un servicio digno y adecuado de saneamiento no solamente es un problema de salud,
sino también es un problema de seguridad de género, de seguridad para las mujeres. Si logramos educar a los niños en el correcto uso de un sistema de saneamiento, pues realmente podríamos estar pensando que tenemos una esperanza de un futuro sustentable y de un futuro como ese que en la primera lámina les comenté que podríamos imaginar. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo es la situación en México? Bueno, ya vimos a nivel mundial, pero en México hay 30 millones de casas, de hogares, de las cuales el 30%, casi 29%, son hogares que no tienen un servicio sanitario o no están conectados a los servicios de agua potable o no tienen drenaje. Por lo tanto, realizan sus necesidades al aire libre o en cuerpos de agua. Pero esta otra cifra es la que me ha impresionado muchísimo. 145,000 escuelas primarias no tienen servicios sanitarios y no están conectadas a un servicio de agua potable o drenaje. Esto quiere decir que cuando los niños de esas 145,000 escuelas, y entonces ya estamos hablando de una cantidad bien grande, estamos hablando de 100 personas, al menos 100 alumnos por escuela y estoy segura que mucho más. Ya estás hablando de 14 millones de niños que no tienen un servicio de sanitario en su escuela. Y bueno, esto realmente creo que es una situación inaceptable para pues cualquiera que tenga un hijo y sepa que cuando llegue a la escuela no va a poder usar un baño. Entonces, vamos a ver un poquito los números. ¿Cómo es esto? Digamos que una persona va 6 veces al día al baño y cada vez que va, ella tiene un sanitario que es algo ahorrador, aunque no es el común en México. La mayoría de los sanitarios en México gastan entre 6 y 12 litros de agua por cada descarga. Ya hay sanitarios que gastan 3 litros, 2.8 litros, sin embargo, no son la mayoría. Entonces vamos a considerar como un promedio de 6 litros y lo hacen por 365 días, por un año. Eso implica un gasto de 13,140 litros por año por persona, que en una casa de 5 personas son 65,700 litros al año. Esos mismos litros que te gastas, los 13,140 litros que te gastas en un año para jalarle, si te lo dieran en 2 litros de agua diario, que es el mínimo que deberíamos de tomar de agua, te alcanzaría para tomar agua limpia por 18 años. La diferencia es muy grande y definitivamente creo que estas cifras nos podrían hacer pensar que necesitamos buscar otro tipo de opciones para tener nuestros servicios saludables. Ahora voy a hablar un poquito de otro importantísimo ciclo de vida, que es el ciclo de nutrientes. Igual que en el caso del agua, pues cuando yo iba en la primaria me enseñaron algo como esto, que existían las plantas, los pequeños insectos, y habían algunos animales insectívoros que comían tanto las plantas o herbívoros herbívoros que comían las plantas, o algunos insectívoros que comían estos pequeños insectos, y después habían algunos depredadores que se comían a estos insectívoros, y bueno, estos que eran los muy, muy malos, que se comen, los carnívoros que se comían a todos los de abajo. Pero también no olvidaron comentarme esto, que lo más importante para que este ciclo de vida suceda es lo que sucede justo debajo del suelo. Lo que sucede justo debajo del suelo es un ecosistema que va descomponiendo toda la materia orgánica que cae aquí arriba, tanto vegetal como animal, y aprovecha también la parte mineral, donde todos estos microorganismos, bacterias, hongos, protozoarios, nematos, etcétera, etcétera, pequeños insectos, van descomponiendo esta materia, y cada vez que ellos realizan ese proceso van generando nutrientes disponibles para todo lo que sucede arriba del suelo. Y al tener yo una cobertura sobre el suelo se mantiene la humedad. Entonces este ciclo es muy, pero muy crítico, y muy poco sabemos de él. O sea, muy pocas personas saben que existe o saben la importancia que este ciclo tiene. Si este ciclo se rompe, entonces se rompe todo el ciclo que sucede arriba. Entonces no hay animales, no hay plantas, no hay todo lo que sucede arriba. Por lo tanto, este ciclo es crítico. Pero ¿qué pasa cuando el hombre interviene con este ciclo? ¿Cómo interviene el hombre? Por lo regular, interviene a través de
pesticidas y herbicidas que se aplican a las plantas, que lo que hacen es justamente matar toda esta cantidad de microorganismos que se encargaban antes de realizar el trabajo de descomponer la materia orgánica y dejar los nutrientes disponibles. Cuando esto sucede, matamos a todos estos animales y entonces obviamente tenemos un suelo que ahora no tiene una forma natural de generar sus nutrientes para que una planta crezca. Si yo siembro cualquier cosa en un suelo que está muerto, pues difícilmente va a prosperar. Y entonces me obliga a la necesidad de usar agroquímicos. Agroquímicos que por supuesto terminamos comiéndonos y tomándonos y que van a generar pues un problema de salud mayúsculo. Tan solo de 1950 a la fecha, todos nuestros alimentos contienen la mitad de los nutrientes que contenían en 1950. Esto quiere decir que si yo me como una manzana hoy, voy a tener la mitad de los nutrientes que tenía entonces. Esta es una pequeña lista de minerales, de la disminución de minerales en los alimentos de hoy en día, que está sucediendo por dos causas. Una es porque no estamos regresando los nutrientes que estamos tomando de la tierra al suelo. Los seres humanos somos seres terrestres y nuestras excretas están diseñadas para reincorporarse de manera natural a un suelo. En cambio, nosotros no somos animales marinos y por lo tanto nuestras excretas no están adecuadas para utilizarse y reaprovecharse en un ambiente marino. Entonces, como lo que estamos haciendo al jalarle a la palanca del baño es mezclar nuestras excretas con agua y mandarla a los mares, lo que estamos generando es un desequilibrio en esos ecosistemas, como ha sucedido recientemente con el problema de sargazo, que tiene muchísimo que ver con el exceso de nutrientes en el mar y de nutrientes que no son adecuados para ese medio ambiente. Y por otro lado, donde sí los necesitamos, que es en la tierra, para poder reincorporarlos y que nuestras plantas vuelvan a tener los elementos necesarios para formar alimentos nutritivos, no lo estamos haciendo. En el transcurso de la vida, un ser humano consume alrededor de 34 toneladas de alimentos y normalmente no tenemos 34 toneladas cargando. Eso quiere decir que 33 toneladas, 950 kilos, se están yendo al mar en lugar de regresarlos a la tierra. Y esta es la razón por la cual estamos teniendo esto que se conoce como colapso de nutrientes o déficit nutricional en los alimentos. Entonces, pues ya cuando vemos estos problemas de los que les he platicado, empezamos a considerar que tal vez no es una mala idea invertir el dinero en sistemas que mejoren el agua, en sistemas que mejoren la salud y en sistemas de saneamiento. Pues hay un estudio que nos indica que cada peso que se invierte en estos tres factores se va a redituar en 5 pesos en mejoramiento de la salud, en mayor productividad, en menores muertes prematuras e infecciosas. Así es que el trabajar y el invertir en estos sistemas no solamente es una buena idea por mejorar la salud, por mejorar todo esto, sino es un buen negocio. Hay pocas cosas que me reditúen 5 veces lo que se invierte. Entonces, ¿cuál es el plan? Pareciera que cada vez que el ser humano interviene en la naturaleza se degrada, se genera un problema, etcétera. Bueno, en muchísimos casos es así. Pero entonces yo pienso que si tomamos conciencia, podemos hacer un mejor trabajo como guardianes de la tierra y no ser justamente el elemento que está generando el problema. Entonces, si el humano tiene la capacidad de hacer un mejor trabajo como guardián de la tierra, el problema sería la solución. ¿Cómo podemos ser la solución? Integrando la humanasa. Humanasa se le llama a la materia que se obtiene de procesar las heces y orinas humanas. Entonces, lo que necesitamos hacer es integrar la humanasa en el ciclo natural de los nutrientes, sin utilizar agua y haciéndolo de una manera segura que no nos genere un problema de salud. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, el sistema requiere de un mueble, de mobiliario adecuado para esto, un diseño distinto a lo que estamos haciendo.
es un sanitario seco compostero. Después se requiere de un proceso de transformación biológica que lo ideal es que suceda localmente a nivel domicilio o por lo menos a nivel comunidad y no como es hoy a nivel, por ejemplo, las plantas de tratamiento a nivel de la ciudad o de parte de la ciudad. La Ciudad de México es gigante y hay como 3 o 4 plantas de tratamiento, pero necesitábamos algo mucho más local por varias razones, entre otras y muy importante es que México es un país con alta sismicidad y con una orografía muy complicada, así es que primero tratar de llevar drenaje a zonas donde hay montañas y una orografía muy dispareja es complicado y caro. Y segundo, si aún así lográramos hacer eso de poner un drenaje en todo el país, al primer sismo que tuviéramos, que hay muchos, ese problema mayor que es infiltrar estas aguas residuales y fecales al subsuelo y a los mantos acuíferos. Entonces, lo ideal es no hacer un procesamiento a nivel ciudad, sino a nivel casa y a nivel comunidad. Y lo que se obtiene de este procesamiento es una composta de alta fertilidad. Seguramente ustedes habrán oído que los campesinos utilizan pues, para sembrar nuestros alimentos, a veces utilizan eh, eh, abonos que se obtienen del estiércol de vacas, de gallinas, de borregos y etcétera. Todos esos estiércoles son muy buenos y regresan muchos ingredientes y nutrientes a la tierra, pero el que es el mejor fertilizante que hay en la tierra es el del ser humano, porque nuestra dieta se compone de muchísimos más componentes que lo que se compone la dieta de una vaca o de un borrego o de una gallina. Por lo tanto, nuestra excreta también contiene muchísimos más elementos nutricionales que requerimos. Bueno, ¿qué es un baño seco? Entonces ahora vamos a hablar exactamente de qué es un baño seco. Un baño seco es un baño que no utiliza ni una gota de agua para su procesamiento, tanto de orina como de excreta, y que genera un fertilizante de alta calidad. Un WC convencional gasta alrededor de entre 12 y 16 mil litros de agua por persona y requiere agua limpia, una red de suministro de agua y de drenaje y una planta de tratamiento. Entonces, si ya vemos, si podemos comparar estos dos sistemas, podremos notar que económicamente tener baños secos es mucho más lógico y mucho más el agua como se está tratando ahora, para tratar las excretas como hoy las tratamos. Bueno, pero entonces todo el mundo cuando piensa a veces en baños secos, piensa en tatarabuelo que vivía en el campo, que era una letrina o una fosa séptica y que había que salir de la casa y de noche con frío y olía mal y era un hoyo horrible y bueno, eso en primer lugar, ni la letrina ni la fosa séptica son un baño seco. Los procesos que suceden en estos dos sistemas son muy diferentes. En una letrina y en una fosa séptica, el proceso que sucede ahí es anaeróbico. Esto significa que al tener agua disuelta con todo este material, está generándose un proceso anaeróbico de pudrición. Y ese proceso, pues no es lo más, no huele bastante mal, no es lo más adecuado de forma sanitaria y los que hayan alguna vez tenido alguna letrina sabrán que después de 2 o 3 años hay que sacar los contenidos de los lodos que quedaron en la letrina, que después de 2 o 3 años aún no se han completamente descompuesto y el proceso es un proceso bastante desagradable, lleno de olores muy, muy desagradables y en ese momento también es una posible fuente de infección. A diferencia de una letrina una fosa séptica, un baño seco utiliza un proceso aeróbico de compostación, es un proceso muy, muy similar a lo que sucede con la composta de su casa, de la cocina. Si ustedes hacen composta de las cáscaras y de los desechos de cocina, pues verán que es un proceso muy simple, sin olores, sin exceso de líquidos. Es un proceso muy, muy fácil que se puede llevar pues hasta en casa. Entonces, un baño seco
Es un baño, puede ser un baño muy bonito, como los que ustedes están viendo en la pantalla. No es necesariamente, o sea, y no debería de ser nunca un baño que se vea feo, que tenga que estar fuera de casa. Todos estos baños que, bueno, no tienen mayor problema para instalarse, porque además lo puedo instalar en donde yo quiera, puedo moverlo en cualquier momento, puedo hacer lo que yo necesite para, para colocarlo donde sea necesario. Entonces, ¿qué tipos de baño seco hay? La principal bueno, en cuanto a su operación, la principal diferencia es en que algunos tienen un contenedor pequeño que es una cubeta, este es el contenedor, y pueden o no tener separación. En este caso, por ejemplo, tiene una separación que cuando yo me siento en este baño, el líquido o la orina cae a un contenedor, que es este contenedor, y el sólido cae en este otro contenedor. Para extraer los contenedores se levantan las dos tapas del baño y pueden salir los contenedores. Y puedo tenerlo sin separación, y ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero separar la orina de las heces? Bueno, la razón por la cual quisiéramos separar la orina de las heces es que la orina es un fertilizante natural que si yo no tengo una infección urinaria, cuando sale de nuestro cuerpo es estéril, o sea, no tiene ningún patógeno, y puede ser utilizado en hortalizas, en plantas, en el jardín, en cualquier planta que ustedes tengan a nivel de tierra. Directamente, solamente tengo que diluirlo en 10 partes de agua por una de orina y se pone directo en la tierra de todas estas plantas, y es un fertilizante orgánico de altísima calidad que contiene 95% de nitrógeno, que es el principal alimento de nuestras plantas. Y la cosa también muy interesante de este específico uso de la orina como fertilizante es que no huele. O sea, cuando uno lo arroja a la tierra, en el momento en que lo está depositando hay un ligero olor, pero 30 segundos después o un minuto después ya no hay ningún olor, que ese es uno de los principales razones por las cuales alguien no querría separar su orina y utilizarla, pero en realidad una vez al minuto de que yo lo deposité en la tierra, ya no hay ningún olor porque esto se absorbe automáticamente y está en una forma que está disponible directo para las raíces de las plantas. Ahora, si yo vivo en un departamento donde posiblemente ni plantas tengo, donde no tengo una forma de aprovechar la orina, entonces definitivamente yo usaría un baño seco sin separación. Y si estamos hablando de un departamento, esta es la solución ideal. Lo único que necesitaría es tener 1 metro cuadrado en mi jardín donde colocar una compostera y ahí procesar mis desechos. Cuando lo uso y cuando lo proceso, en ninguno de los casos hay ni olores, ni insectos, ni nada desagradable que ustedes pudieran imaginar. De hecho, tanto la limpieza como el uso de un baño seco es mucho más sencillo que un baño de agua. Bueno, este es tipo de baño seco, pero hay otro tipo de baño seco que lo que tiene es, este baño normalmente está colocado por lo menos a 1 metro arriba del nivel del piso, este es el nivel del piso, y tiene una cámara inferior, igual que el de cubeta, pues puede ser sin separación o con separación, y puede de la misma forma tener un contenedor mayor para la parte de líquidos si las voy a utilizar, puedo utilizarlo con un contenedor para la parte sólida, o puedo usarlo directamente en la cámara de compostación. Si lo utilizo en la cámara de compostación, todo el proceso de compostaje va a suceder aquí, tarda un año en llenarse esta cámara, y entonces lo que hago es mover la taza del baño a una segunda cámara, donde voy a utilizarlo hasta que se llena, y cuando esa segunda cámara se llena, esta ya está procesada, y esto que estaba lleno en un 100%, esto es 1 metro cúbico, cuando ya pase un año, solamente va a tener 30 centímetros de materia de fertilizante orgánico de alta calidad. En un caso de un baño con cámara es muy importante tener un elemento de ventilación, porque aquí se están quedando por este periodo, un año, todos los desechos hasta que se procesan. Y en el caso de que decida utilizar un contenedor para la parte sólida, entonces lo que hago es sacar el contenedor y procesar el contenido de este contenedor dentro de una compostera externa,
y puedo reutilizar toda la parte líquida, como ya les comenté, como un fertilizante. ¿Cómo funciona o cómo se hace el proceso de compostación? Bueno, la compostera, primero la compostera debe tener como espacios entre estas tablas, entre las paredes, para que pueda entrar el aire. Lo que se hace es que se pone una capa de 20 centímetros de ramas gruesas, como de unos 2, 3 centímetros de diámetro de grueso, ramas bastante gruesas. Se pone una capa de este tipo de ramas. Después se pone una capa de hojarasca o de paja o de cualquier material alto en carbono, como puede ser la fibra de coco, como puede ser, bueno, cualquier material vegetal seco. Y después se deposita el contenido de la cubeta y se asegura uno de cubrirlo completamente con más hojarasca, de manera que el material dentro de la compostera siempre esté cubierto. Si ustedes hacen eso, esa compostera jamás va a tener ningún problema de olores, ni de insectos, ni de ningún problema. Y bueno, también cabe mencionar que, bueno, eso lo voy a ver un poquito más adelante. Esto es lo que les estaba comentando. Esta es una compostera, como ustedes podrán observar, hay espacios entre las paredes que permiten el flujo del aire. Lo que sí es muy importante es tener una tapa que no permita que se meta el agua en la temporada de lluvia. Esta compostera no es húmeda, o sea, es ligeramente, su proceso es ligeramente húmedo, pero nunca debe de escurrir. Entonces, aquí ustedes tendrían primero esa capa de ramas, después una capa de hojarasca y después empiezan a cubriendo siempre con más hojarasca o paja o el material de cobertura que ustedes que decidan o que tengan a la mano. Y cuando esto se llena, se tapa y se utiliza una segunda compostera. En este caso de este modelo de 3 partes, en la de en medio lo que se coloca es el material secante, la hojarasca, la paja o aquello que vayamos a utilizar para cubrir después de que ponemos la cubeta dentro el contenido de la cubeta dentro de la compostera. No hay olores, como les he comentado, es un baño que al cubrir todas las heces y toda la orina, cada vez que se utiliza, se cubre con un material de cobertura, que en este caso puede ser acerrín fino, ligeramente humedecido. Cada vez que ustedes utilicen el baño, cubren con acerrín. Si ustedes hacen eso, no van a tener ningún problema de olores. Como cualquier baño, requiere una limpieza, pero también es una limpieza mucho más sencilla. Se limpia completamente la cubeta antes de cada uso, se le coloca una capa de 5 centímetros de acerrín en la parte de hasta abajo para empezar a hacer uso del baño, y cada vez que se utiliza se cubre lo que hayamos hecho, incluyendo el papel de baño, se cubre con acerrín. Si ustedes hacen eso, no van a tener nunca un problema de olores. En el caso de que sea un baño que tenga una cámara inferior, entonces siempre requieren un elemento de ventilación y algunas trampas atrapamoscas. ¿Cómo se usa un baño seco? Bueno, si tuvieran un baño que tiene separación, entonces la parte sólida cae por una parte y la parte líquida cae por otra. Pero es muy sencillo, en realidad ustedes se sientan en una posición normal. Los baños están diseñados para que con solo que ustedes se sienten, automáticamente separe la orina para un lado y las heces para el otro. Siempre es recomendable, no solo en los baños secos, sino en cualquier tipo de baño, no orinar de pie, porque aparte de que posiblemente vamos a tener gotas de orina por todos lados, lo cual es justamente lo que empieza a dar un mal olor. Entonces lo mejor es, aunque sean hombres, sentarse y utilizar el baño sentados. El papel y lo que es, bueno, las toallas sanitarias no son 100% compostables porque contienen algunos materiales como plástico que nunca se van a degradar, pero podríamos, si las rompemos, depositarlas dentro de la taza y procesarlas en la composta, de manera que cuando ya la composta está lista, cuando ya es toda un color uniforme café, solamente van a resultar pequeños plásticos que es mucho más, que ya no están sucios de nada porque todo el material que era orgánico ya se compostó. Entonces solamente me quedan unos pequeños pedazos de plástico muy fácilmente distinguibles en una masa de tierra negra que puedo extraer en ese momento antes de utilizar la composta en árboles y en arbustos. Y es mucho más fácil de hacer este proceso que
que tratar de resolverlo como hoy en día se está no resolviendo el problema de las toallas sanitarias. El proceso hoy en día es mucho más caro y mucho más complejo y además muy poco utilizado. Entonces, esta puede ser una solución, no es que sea lo ideal, pero bueno, lo ideal sería no utilizar toallas sanitarias y utilizar copa menstrual, que se puede depositar el contenido de la copa menstrual dentro de la taza sin ningún problema. También se depositan el papel usado, se deposita dentro de la taza y todo se cubre con acerrín. Y eso es lo importante, al final cubrir con una o dos medidas de la mezcla de acerrín y cerrar la tapa del baño. Si ustedes hacen esto, van a tener un uso muy, muy eficiente de su baño. Nosotros tenemos experiencia instalando este baño en departamentos y casas en la Ciudad de México, aparte de todas las zonas rurales, y pues realmente la utilización de esto es muy, muy sencilla, no causa problemas y es mucho más limpio y mucho más fácil que un baño de agua. Además de tener la ventaja de poder utilizarlo en cualquier parte de la casa. Bueno, voy a platicarles un poco. Es una empresa que tiene varios procesos que realizamos. Uno es el servicio de recolección domiciliaria para departamentos y casas que por alguna razón no tienen ni siquiera 1 o 2 metros cuadrados para poder procesar. Fabricamos muebles para procesamiento domiciliario, hacemos renta de baños, como por ejemplo para eventos, para todo este tipo de eventos multitudinarios, donde se requiere un servicio sanitario eficiente, entonces hacemos la renta de servicios. Hacemos un procesamiento industrial, dado que hacemos recolección domiciliaria, entonces requerimos hacer este procesamiento a una escala mayor. Tenemos un proceso de control de calidad e inocuidad sanitaria para toda la composta que estamos produciendo, que nos permite generar suficiente material para restaurar suelo a través de fertilizantes orgánicos para producir alimentos sanos. Contamos con una app que nos permite tener la trazabilidad de cada una de las cubetas para poder prevenir algún caso de problemas de salud cuando alguna de las muestras viene de algún proceso infeccioso, que es parte de lo que nos indica el usuario cuando nos entrega las cubetas. En lugar de pasar por el proceso normal de composta, pasa por un proceso de incineración. Y bueno, también fabricamos y distribuimos muebles y sanitarios que no requieren agua. Estas son todas las áreas en las que WC Eco está trabajando, o WSECO, como ustedes prefieran. Y ese trabajo nos permite generar empleos, nos permite proporcionar servicios sanitarios dignos, nos permite integrar nuestro servicio y nuestro producto en una economía circular, nos permite mejorar la salud pública, respetar el agua, fortalecer el sentido de comunidad al entender que como comunidad debemos de procesar y debemos de cambiar algunos de nuestros hábitos más que traemos más internalizados. Entonces, bueno, nos permite hacer un manejo seguro de desechos y su reutilización ecológica. Y esto nos permite tener un proceso de educación ambiental y capacitación en ecotecnologías y a la vez que regeneramos suelos y producimos alimentos sanos. Nosotros hemos trabajado desde el año 2006 en la difusión de eventos, hacemos ferias, talleres, consultorías, conferencias sobre temas sustentables. Tenemos un boletín catorcenal que llega a más de 23,000 usuarios y hoy en día ya más de 1,5 millones de visitas desde el año 2014. Tenemos presencia en redes. Hemos organizado el primer Foro Internacional de Reconstrucción con Bioconstrucción, cuando fue después del sismo del 2017, con más de 400 asistentes. Trabajamos continuamente con la comunidad de permacultores y bioconstructores en México, y tenemos distribuidores en varias partes del país. Fabricamos y distribuimos en Costa Rica para el área de Centroamérica y Sudamérica, y tenemos una oficina en Bélgica. Esta es una imagen de ese foro. Es un foro donde presentamos, aparte de muchas técnicas de bioconstrucción, presentamos estas opciones de baños secos y fue un evento pues muy exitoso. También hacemos otro tipo de eventos como
eventos de aspectos científicos y técnicos y ambientales. Trabajamos con algunos arquitectos de gran calidad y gran capacidad. Por ejemplo, el arquitecto Jorge Brockton es un arquitecto chileno con gran experiencia en lo que es construcción sísmica y nos ha colaborado con talleres en México. Actualmente estamos trabajando para poder implementar este tipo de baños en servicios públicos en playas. También trabajamos con diferentes asociaciones civiles para llevar servicios sanitarios dignos a comunidades rurales, por ejemplo, en Oaxaca, en Xochimilco, en Morelos, en Guerrero, donde se construyen baños secos dignos. Estamos incursionando en la incorporación de baños secos en desarrollos habitacionales nuevos, desarrollos comerciales. Actualmente estamos trabajando en Quilotepec y próximamente en Atlisco, en 2 fraccionamientos o ecoaldeas que se están desarrollando con estas características y que ya están incorporando como parte de su mobiliario, como parte de su sistema, baños secos. Tenemos algunos proyectos en proceso, desarrollándose en diferentes partes del mundo, como en Burundi y Kenia, donde fuimos invitados a participar en un estudio de caso, en un caso de estudio, para ver la factibilidad de implementar baños secos en diferentes comunidades rurales. En Costa Rica hemos trabajado con hoteles y particulares. Costa Rica tiene una vocación ecológica muy grande y entonces, bueno, nos han invitado a trabajar con ellos. Tenemos un convenio de colaboración en Ruanda. En Estados Unidos hemos empezado la distribución a muy pequeña escala en este momento, pero bueno, ya se inició. Y ha habido interés de diferentes partes en Sudamérica que estamos tratando de resolver con nuestra oficina de Costa Rica. Esto es todo lo que tiene que ver con hoteles ecológicos. ¿Y cuál es el impacto de este proyecto? Pues el primero y más importante es tener un servicio sanitario digno, generar empleos, ahorros en la infraestructura municipal, el uso racional y respeto del agua, la restauración y mejoramiento del suelo, mejoramiento ambiental, mejoramiento en salud pública, en conciencia ambiental y yo les hablé al principio sobre también en disminuir los puntos de vulnerabilidad para las mujeres. Si ustedes piensan que hacer un cambio de baño seco es algo, que ustedes son muy pequeños para cambiar estos problemas tan grandes a los que nos venimos enfrentando como sociedad, yo solamente les puedo decir que si piensan que son muy pequeños para hacer una diferencia, intenten dormir cuando hay un mosquito. De verdad, nadie somos muy pequeños para hacer una diferencia. Y cualquier pequeño cambio que vamos generando, va generando un cambio mayor que nos va a llevar en algún punto a ese futuro brillante, abundante y hermoso que les comenté en la primera lámina. ¿Qué estamos haciendo y cómo, si alguno de ustedes dice, bueno, me gustaría de alguna manera participar? Bueno, el programa de reconstrucción de casas para damnificados de los sismos de 2017 aún lo seguimos haciendo. Justamente ahora en noviembre lo vamos a retomar después de la pandemia. Estas casas son casas que se construyen a través de voluntarios y donativos y que se les dan sin ningún costo a las familias beneficiarias que perdieron su casa en el temblor y que se les incluye un baño seco dentro de la vivienda y durante el periodo de construcción se instala un baño seco para el uso de todos los voluntarios. Entonces es una forma de ayudar. Si ustedes pueden colaborar económicamente con este proyecto, es un proyecto muy importante. También nosotros les comenté antes que rentamos este tipo de servicios para eventos. Recientemente, en febrero de 2020, fuimos el primer evento masivo en México que utilizó solo sanitarios secos para el servicio de los ciclistas. Fue una carrera ciclista de alto rendimiento. Y bueno, estos son nuestros sanitarios portátiles. En ese solo evento, pues se ahorró muchísima agua, no se utilizó una sola gota de agua. Son baños que no tienen ningún olor. Si ustedes han usado algún baño de esos azules, que casi hemos visto en este tipo de eventos, pues podrán
recordar que la experiencia no fue muy buena. En cambio, con estos baños es una experiencia excelente, es una experiencia donde, aparte de tener un servicio digno, es un servicio muy limpio, es un servicio sin ningún olor, y bueno, pues es un servicio completamente ecológico que al final se va a convertir en tierra fértil. También es muy bueno, nos sirve a nosotros mucho facilitar espacios para capacitar y difundir de este tipo de tecnologías. Este tipo de tecnologías son tecnologías sencillas, son tecnologías que están en México desde los 70, pero que hace falta una labor de difusión y de concientización de lo que estamos haciendo con el agua para que más gente tenga la las ganas de cambiar y de conocer otra forma de hacer las cosas. Consideramos que de verdad es fácil ser verde si tomamos conciencia y actuamos para reconectar los ciclos, tanto el del agua como lo de los nutrientes. O sea, y una forma muy sencilla de hacer eso es cambiar tu baño actual de agua por uno que genere abundancia y vida. Y bueno, básicamente esta es la presentación. No sé si tengan algunas preguntas, no sé si estamos también en redes como WSECO, como Es Fácil Ser Verde, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter. Estos son nuestros datos de contacto si alguien necesita mayor información respecto a los baños. Y pues me gustaría abrir la sesión para preguntas. Muchas gracias, Janie. No sé si del público alguien tiene una pregunta que pueda escribir en el chat o abrir su micrófono. Yo tengo una pregunta. Buenos días. Hola, ¿qué Disculpa, tal? más o menos el costo promedio de inversión para un WC con estas características, ¿cuánto es? Mira, la tasa vale entre 3,565, 64 a 3,900, casi 4,000 pesos. La diferencia entre uno y otro es qué tantos accesorios necesitas, si vas a separar o no separar, etcétera. Si no separas es mucho más barato. ¿Y qué infraestructura necesitas? Pues realmente solamente necesitas, por ejemplo, si ya tienes tu casa y ya tienes tu baño, puedes retirar el baño de agua, se tapa el drenaje con una tapa especial que hay y se instala encima el nuevo baño. O sea, realmente la infraestructura es pues mínima o nada. Si lo vas a construir, pues sí necesitas una cabina, ¿no? ¿Se puede? Ok. ¿Sí quedó respondido? Sí, muchas gracias. Ok. A ver, estoy viendo los chats. Hay otra pregunta, Janie. Menciona que se puede realizar el compostaje en tambos de plástico. ¿Se puede realizar en tambos? Janie, estás en mute. Perdón. El único punto en referencia eh, a compostar en tambos es que Janie, ¿estás ahí? Me parece que nuestra ponente se desconectó en un momento. Volvemos. ya estoy aquí. Ya Ok. estoy aquí. Ok. En el caso de tambos, pues se puede hacer, hay que un año, un año de proceso. Bueno, Sí, sí te escuchamos. ok. Hay que tener un año de proceso dentro del tambo y solamente utilizar este fertilizante en árboles y arbustos. El volumen ideal para hacer la composta es 1 metro cúbico. Es donde se dan las condiciones adecuadas de acuerdo a la norma oficial mexicana para tratamiento de lodos residuales,
donde se eleva la temperatura, o sea, hay suficiente materia de microorganismos para elevar la temperatura. Entonces, hasta arriba de 50 grados, que eso es lo que marca la norma, arriba de 50 grados. Entonces, para que tu composta realmente llegue a esa temperatura, lo ideal es tener 1 metro cuadrado, pero si lo haces en un tambo de 200 litros, podrías hacerlo, hay que tener como más tiempo de procesamiento para poder resolver el asunto de que tal vez no va a llegar a la temperatura que tú necesitas. Ok, también preguntan que dónde pueden adquirir estos baños y otra pregunta que menciona es cómo identificar un problema de salubridad para para enviar a incinerización. Cuando nosotros hacemos la recolección, el usuario, o sea, nosotros recolectamos cubetas. Si en esa cubeta hubo algún incidente de infeccioso, el usuario nos lo reporta y nosotros lo procesamos de manera distinta. Aunque debo comentar, esto es importante, aunque debo comentar que el proceso de compostación aeróbica con una etapa termofílica, o sea, de alta temperatura, mata a prácticamente todos los patógenos humanos. Ok, preguntan que, qué medidas tienen los composteros. Normalmente estamos hablando de entre 90 a 1 metro por lado y 1 metro de altura, o sea, más o menos 1 metro cúbico, 90 centímetros a 1 metro. De hecho, lo puedes hacer estos son nuestros composteros comerciales, pero tú puedes armar tu compostero con 4 pallets y algo que cubra la tapa. O sea, es más o menos 1 metro cúbico. Ok, preguntan en dónde los pueden adquirir y también cuál es el contacto para solicitar la recolección. Justo en la pantalla están viendo ahorita el teléfono de contacto y ahí podemos resolverles más a detalle todas las dudas. Pero igual se los puedo poner en el chat. Listo, ya lo tienen ahí en el chat. ¿Qué material de cobertura se puede utilizar? Se puede utilizar, nosotros especialmente utilizamos acerrín fino, ligeramente humedecido, porque es súper fácil de conseguir, por ejemplo, en la Ciudad de México. Es muy, muy sencillo de conseguir. En nuestro servicio de recolección nosotros se los llevamos, se los proporcionamos, pero no es el único material. Se puede utilizar hojarasca triturada finamente, también ligeramente humedecida. Se puede utilizar paja picada finamente. Se puede utilizar fibra de coco finamente picada. Se puede utilizar casi cualquier material que sea alto en carbono. O sea, material que antes fue alguna planta viva o algo así y ya está seco. ¿Cuándo se tiene que hacer el mantenimiento? Cada que lo utiliza, el mantenimiento, bueno, no sé exactamente a qué te refieres, pero el mantenimiento que haces de un baño es, lo primero que haces es cuando colocas tu cubeta, pones una capa de 5 centímetros de acerrín. Después lo usas como normalmente usas cualquier baño y cada vez que lo usas, en lugar de jalar una palanca y tirar agua, lo que haces es agregar 1 o 2 medidas del acerrín o la cobertura que estés utilizando. Eso es todo lo que tienes que hacer hasta que la cubeta se llena. La cubeta se va a llenar en una familia de 3 personas, se va a llenar 1 vez por semana, más o menos. Entonces, cuando la cubeta se llena 1 vez por semana, sacas la cubeta y la llevas al compostero, que debe de estar previamente preparado, como comenté, con ramas, en una primera capa de ramas, después una capa de hojarasca o paja, y ahí depositas el contenido de la cubeta, que por cierto, como va completamente cubierto con acerrín, muy rara vez se te ensucia la cubeta. ¿Qué mantenimiento tienes que hacer ahí? Una vez que vacías la cubeta, se agrega una nueva carga de acerrín, se talla con el cepillo como el del baño, se deposita ese acerrín nuevamente en la compostera,
se agrega un chorrito de vinagre, se vuelve a tallar con el mismo cepillo, se deposita en la compostera y ya te quedó limpia tu cubeta. Eso es en cuanto a la cubeta. La taza del baño, pues se limpia muy fácilmente, solamente se requiere un paño que se humedece en vinagre y se le da una limpieza a toda la superficie y eso es todo el mantenimiento que tienes que hacer. Aunque ese sea el sanitario. Bueno, lo acabo de comentar. Lo que es la taza se limpia con un paño humedecido en vinagre. Lo que es la cubeta, si tuviste algún incidente de diarrea o vómito, pues sí vas a tener que lavarla completamente. Pero si estás haciendo en el uso normal, es muy, muy, muy raro que se ensucie. O sea, solamente depositas todo ese contenido allá y vuelves a limpiar como lo acabo de comentar. Supongo, si pongo un tabo de 200 litros como compostero en la azotea, alcanzará la temperatura ideal, ya que el sol del día ayudará a elevarla. Sí, posiblemente el sol del día va a ayudar a elevarla, aunque por el volumen posiblemente no llegues a esa temperatura. Sin embargo, ahí pues lo que vas a tener que hacer es aprovechar el tiempo, asegurarte que se quede dentro de la compostera por un año y asegurar que tenga la aireación necesaria para fortalecer el proceso de descomposición aeróbica. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta que me haya saltado. Ok. Ok, ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí hay una. Sabiendo que no hay olores ni infecciones dentro de la casa, ¿es posible que se utilice ay, ojalá que sí. Ojalá que sí, porque de verdad que este cambio es un cambio que nos hace falta a todos y con gusto los puedo, bueno, eventualmente llegamos a hacer a veces algunas visitas a alguna casa que ya tiene el sanitario, que ya lo tiene usando por ya más de 2 años y que puedan compartir su experiencia. O a veces las invitamos a que den una plática a ellas y que les cuenten cómo les ha ido con el servicio, cómo les ha ido con el cambiar su baño a un baño seco, si ha habido olores. Yo sé que la mayor, porque esa es la pregunta típica de todo el que llega a considerar un baño seco es los olores. Y les puedo asegurar que ese es el menor, o sea, realmente es la menor de las preocupaciones. Hay otra pregunta en chat privado. Mencionan que cuánto cuesta el servicio de recolección y cada cuándo se tiene que hacer. Se realiza. El servicio de recolección tiene una inscripción de 300 pesos y se recolectan, y un costo de 350 por cada 4 cubetas, que normalmente sucede cada mes, más o menos. Ok, gracias. Ese mismo, para más informaciones están en las pantallas. Exacto, los datos de contacto y de informes están en la pantalla y también ya los pusimos ahí en el WhatsApp, en el chat, y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan, si quieren conocer los productos. Ya estamos. Espérenme, no tengo sonido. Listo, te escuchamos, Janie. Ya no. Ok, me parece que ya no existe ninguna pregunta más. Janie, te agradecemos nuevamente la participación y nuevamente que has estado con nosotros en estos webinars. Para cualquier duda, otra pregunta que tengan, pueden escribirle a su correo o al número que está en las pantallas. Y antes de despedirnos, nuevamente nos gustaría invitarlos a un evento que tendrá Elbex dentro de 2 semanas. En el chat les dejo igual en la liga de inscripción, pueden ahí inscribir gratuitamente.
Y bueno, habrá conferencias de arquitectura y de innovación. Pues muchas gracias por la invitación, Luis, y pues muy, muy a la orden cuando quieran hacer alguna otra charla o si puede ser interesante hablar con algún usuario, podemos coordinarlo. Claro que sí, muchas gracias Janie y muchas gracias a todos los que participaron y estuvieron atentos a este webinar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook de Fundación Elbex. Igual Es Fácil Ser Verde, ahí estaremos publicando otros talleres de lo que queda del año. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ya estuvo.